Continuamos en UPAO Noticias, son exactamente las 5 de la tarde con 31 minutos. Tenemos ahora una entrevista con el decano de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Privada Antonio Borrego, el doctor Juan Díaz Plasencia, quien nos va a informar sobre los diferentes alcances que se están dando para poder continuar con la formación médica en un contexto, obviamente, que todos sabemos por la pandemia ha sufrido algunas situaciones, pero que el Estado, conjuntamente con la academia, están obviamente coordinando acciones para que la formación de los futuros médicos se mantenga, como siempre, en un nivel de calidad y excelencia académica, que es obviamente la política que persigue la Universidad Privada Antonio Borrego. Doctor Díaz Plasencia, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación, señor Alberto Pineda. A usted, doctor, gracias por la oportunidad de poder informar a la opinión pública. Brevemente, doctor, usted en su condición de decano, médico, algunas consideraciones respecto a cómo se está desarrollando este estado de emergencia. Estamos nuevamente en una situación de cuarentena focalizada aquí en Trujillo por la COVID-19. ¿Qué nos podría usted decir de su posición como médico, doctor Díaz Plasencia, sobre este virus? Bueno, definitivamente que esta pandemia, en estos momentos, en lo que se refiere a nivel nacional, está todavía en la parte de su pico más alto. En Trujillo también esto se refleja en las estadísticas, de tal forma de que el mundo, pues definitivamente no ha estado preparado para afrontar, desde el punto de vista sanitario, con esta enfermedad. De tal manera que hemos tenido que los médicos afrontar esta pandemia con un servicio sanitario que no tenía el presupuesto asignado que debería tener. Además, los hospitales han sido superados por la gran demanda que ha habido por la presentación de casos. Y todo esto indudablemente que ha tenido repercusiones sociales, económicas, políticas y culturales. Y también dentro de lo cultural indudablemente que ha afectado a la educación en general y la educación médica en particular. También es necesario resaltar que todavía estamos conviviendo con esta enfermedad y obviamente en su momento, cuando la vacuna se descubra, y la que tenga mayor eficacia y la mayor seguridad, indudablemente que esto va a ser controlado de manera ya preventiva. Mientras tanto, tenemos que todavía adoptar estas medidas que el Estado pues ha implementado para contrarrestar esta enfermedad y disminuir indudablemente los contagios, ¿no? La incidencia. Doctor Díaz, hay una inquietud de parte de la opinión pública y de todos nosotros, los medios de comunicación, el periodismo, y recurrimos a fuentes, a usted como médico. Hay mucha controversia, mucha polémica por el uso de ciertos medicamentos como métodos o como consumo profiláctico o de prevención, de profilaxis y también de tratamiento de la COVID-19, que hasta ahora pues se suelen seguir informando. Instituciones siguen, por ejemplo, distribuyendo a la población la ivermectina. Sin embargo, sabemos de que instituciones médicas y algunos médicos también a título personal han difundido, han anunciado que no está científicamente comprobado el uso de medicamentos como métodos o como consumo preventivo o tratamiento. Incluso también se dice que obviamente los virus no tienen medicamentos para ser combatidos. ¿Qué nos puede usted manifestar sobre esto, doctor Díaz Plasencia? Efectivamente, esta enfermedad ha desafiado a la ciencia y nos ha también enseñado que tenemos que implementar nuevas estrategias de manejo de acuerdo a los estadios de esta enfermedad. Como usted ha mencionado, uno de los medicamentos que se está pues difundiendo en la actualidad todavía no tiene el sustento científico
En medicina nosotros hablamos de medicina basada en evidencia, y la evidencia está dada generalmente por los ensayos clínicos que se realizan en probar estos medicamentos en poblaciones con un gran número de sujetos, a través del cual se compara con otros medicamentos, y a través de fase 1, fase 2 y fase 3 se establece si tienen eficacia y la seguridad, es decir, que no tienen reacciones adversas y que producen un resultado pues favorable en el desenlace de la enfermedad. Sin embargo, todavía la ivermectina, en el caso que usted menciona, no tiene el sustento como para ser usado tanto en el punto de vista preventivo como de tratamiento. Recientemente hay un estudio, pero se necesita pues mayor número de evidencia, mayor número de estudios al respecto, para ya tomar una decisión de que si esto va a ser aplicado o no. Definitivamente que cada estadio de la enfermedad tiene un protocolo en el cual los médicos lo desarrollan y lo aplican a los pacientes para mejorar. Definitivamente que obviamente cuando la enfermedad pues ya lleva al estado crítico a una persona y necesita UCI, pues la morbilidad y la mortalidad se incrementan. Entonces, lo fundamental en estos momentos es la parte preventiva y las medidas de bioseguridad y de confinamiento social, el distanciamiento, el lavado de manos, y todo eso son medidas muy importantes que siempre debemos tener en consideración para prevenir y disminuir la incidencia de esta enfermedad. Claro, doctor, muchos colegas suyos han manifestado que la población en su desesperación, en su afán de no infectarse con la COVID, han estado consumiendo y siguen todavía consumiendo medicamentos como si fueran preventivos, reitero, la ivermectina, tomando la citromicina y otros medicamentos más, y eso han dicho colegas suyos, que eso ha generado que las personas se enfermen y su situación se ponga en algo mucho más crítica, y que esos medicamentos obviamente han degenerado que el ser humano llegue pues en condiciones ya bastante lamentables a los hospitales, y eso de la automedicación ha sido un error grave de parte de la población que ha contribuido a generar más crisis en los hospitales de nuestro país. ¿Es así, doctor? Efectivamente, yo creo que la población tiene que fundamentalmente tener una información clara, fidedigna, objetiva, y yo creo que en eso los médicos cumplimos en este momento una labor muy importante en establecer esa confianza que debe existir con la información, como le señalaba, que está basada que tiene fundamento científico, en la medicina basada en evidencia, y qué es lo mejor para un paciente y para la población en general. De tal manera que siempre, antes de consumir, evitar la automedicación definitivamente, y antes de consumir cualquier medicamento, siempre deben tener una asesoría previa por un personal de salud. Bien, doctor. Finalmente, ya en el plano estrictamente académico, hay inquietudes de parte de la población estudiantil, de los futuros médicos, porque por la situación de la pandemia se tuvieron que detener, se suspendió el internado médico. ¿Qué información tiene usted al respecto, doctor Juan Díaz Plasencia, sobre el internado? ¿Se va a retomar esta práctica? Recientemente el Estado peruano ha emitido un decreto de urgencia a través del cual se va a implementar el reinicio de las actividades académicas que habían sido suspendidos por este brote pandémico. De tal manera que estamos en ese proceso progresivo que, hay que decirlo, es voluntario, es decir, aquel interno que no desea este año, pues reservará la matrícula y lo hará con la promoción del año siguiente. El Estado se ha comprometido a través del Ministerio de Salud brindar todos los implementos necesarios para la protección de nuestros internos, es decir, le va a proporcionar
el equipo de protección personal a cada uno de los internos que deseen de manera voluntaria reiniciar su internado. Además de ello, tienen un seguro de vida, tienen salud. Inicialmente van a tener seguro integral de salud, pero a los 2 meses ya van a tener salud, y además van a tener definitivamente se ha esto a través de diferentes mesas de trabajo que ha existido entre ASPEFAN, que es la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, con el Ministerio de Salud, y otros como el Ministerio de Educación y SUNEDU. Se ha establecido de que estos internos van a ir a áreas generalmente en el primer nivel de atención, y fundamentalmente van a estar establecidos sus actividades académicas en áreas no COVID, ¿no? De preferencia. Entonces, estamos justamente, ha pedido el Ministerio de Salud la relación de todos aquellos internos que quieren retornar a realizar este año académico, porque el plazo de fin para ellos se ha establecido el 31 de abril. Entonces, progresivamente en esta semana ya se definirá y cómo va a ser la distribución que se van a hacer tanto en las entidades, en las instituciones del primer nivel de atención del Ministerio de Salud, como de eSalud, porque eSalud también ya aceptó en sus instituciones que los internos retomen nuevamente sus actividades académicas en la seguridad social. De tal manera que estamos implementando todo esto, y ya en su debido momento vamos a definir con nuestros internos, obviamente, dónde ellos van a realizar su internado médico. Esto es importante, y valga la pregunta, porque no podemos interrumpir la secuencia en la formación médica, porque basta que se interrumpa un eslabón para que no haya un menor número de serumistas, y esto impacta también un menor número de residentes en las especialidades, sobre todo en estos momentos que son críticas para afrontar esta pandemia, de tal manera de que se necesita en estos momentos médicos. Inclusive hay algunos países, y en algún momento acá se ha hecho también, se ha contratado personal médico de otros países, lo cual indica pues la gran demanda que existe en estos momentos de personal de salud. Entonces es estratégico y fundamental para nuestro país no interrumpir la formación de médicos, porque en estos momentos justamente es donde más se los necesita. Correcto, doctor. Entonces, usted ha dicho que se va a reiniciar el internado médico, van a retomar. ¿Hay fecha ya establecida, doctor? Bien, se había establecido como una fecha inicial para el retorno progresivo a partir del 15 de agosto. Sin embargo, todavía ha habido algunas definiciones finales que ya se están aclarando, y en esta semana es posible ya que se haga la distribución en los centros del primer nivel. No se olvide que van a ir al primer nivel de atención, es decir, ya no van a ir a los hospitales, que en estos momentos pues están destinados para atender a los pacientes con COVID-19, y van a estar orientados fundamentalmente a la atención primaria en el primer nivel de atención. Entonces se tiene que establecer con cada una de las facultades, de acuerdo al número de internos que han decidido de manera voluntaria retomar sus actividades del internado, y de acuerdo a eso, ya teniendo un panorama, se establecerá a dónde van a ir. Es necesario también señalar que ellos solamente van a cumplir en el mes 15 días, van a realizar sus actividades en el primer nivel de atención, y 15 días la universidad va a tener que hacerles actividades académicas virtuales. Entonces, nosotros ya tenemos ya preparado un sílabus para ellos con los objetivos claros y precisos que ellos deben cumplir hasta el 31 de abril, en que se ha señalado ya una fecha límite para la finalización del internado médico. Bien, muy amable doctor Juan Díaz Plasencia por esta información importante que obviamente nos amplía el panorama respecto a la COVID-19 y también al futuro de los estudiantes que se forman en la universidad, en este caso en la Facultad de Medicina, sobre el reinicio de sus labores
en el internado médico. Gracias, doctor Díaz Plasencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ustedes. Bien, muy amable. Hacemos una pausa. Son las 5 de la tarde ya con 45 minutos. Regresamos en UPAO Noticias.